Diferentes asociaciones e instituciones aprovechan estos días el marco de Xantar para dar a conocer su oferta. Explora Ourense, que así se ha bautizado esta nueva propuesta del INORDE y el Patronato Provincial de Turismo, tiene como objetivo difundir entre los potenciales visitantes la oferta de rincones de naturaleza, paisajes, enclaves turísticos y patrimoniales de Ourense, ofreciéndolos como espacios únicos donde relajarse y disfrutar del tiempo, la calidad de vida y el silencio. Nuestra provincia cuenta con recursos cualitativa y cuantitativamente excelentes y entendemos que valorizarlos y armonizarlos nos convertiremos en el destino de interior más atractivo del noroeste peninsular y haremos de Ourense el gran centro de ocio de la eurorregión, la posición geoestratégica que la provincia lo convierte en el eje de este espacio europeo. En esta presentación, el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Baltar, recalcó la importancia del sector turístico y la necesidad de que Ourense consiga sumarse con su oferta a las nuevas demandas. Para que nuestra provincia cuente a medio plazo con una industria turística, juntos tenemos que fomentar un turismo sostenible, lo que significa convertir esta actividad en duradera en un sentido económico, social y ecológico. Debemos estar atentos y escuchar al consumidor. Alguien decía que en la tercera revolución industrial el que manda es el cliente. Este es el momento de escucharle. Con una recesión económica como la que estamos sufriendo, necesitamos escuchar más que nunca, pues toda crisis implica un cambio de hábitos y consumos. Tenemos que detectarlos y ajustar nuestra oferta y así no perderemos competitividad. También en el marco de Xantar se presentó esta mañana la 28ª edición de la Feira do Viño de Amandi, que este año tendrá lugar los días 15 y 16 de marzo. El concello de Sober acoge un evento en el que los visitantes tienen la oportunidad de conocer a través de 28 bodegas cómo se elaboran estos vinos. É unha boa oportunidade para estar en contacto cos adegueiros, para que eles nos conten como foi todo o ano, como foi o proceso e cales son as expectativas para este ano 2008. E decía eu que nos gusta presentalo en Expo Ourense porque despois de todo o viño está sempre vencellado que é o mundo da gastronomía. É unha feira, un certame como este, un salón gastronómico, ten que ser, sin dúbida ningunha, o mellor escaparate que temos para dar a coñecer os nosos viños.